Hola, bienvenido a este tiempo tan especial que estamos abriendo la oportunidad para que todos ustedes puedan disfrutar a cámara abierta en un espacio donde vamos a tener invitados de distintos tipos de profesiones, de actividades que realizan, y es para crecer en el conocimiento de cómo han desarrollado sus actividades y cómo van llevando en este tiempo que estamos disfrutando, en este 2021, que Dios ya nos dio la oportunidad para poder transitar. Así que para empezar vamos a hacer una oración, vamos a pedir a la pastora que pueda estar orando. Buenas tardes para todos. Quiero compartir un pasaje bíblico antes de orar, que está en el Salmo 40, y dice: feliz quien ha puesto en el Señor su confianza. Tú, Señor y Dios mío, has multiplicado tus maravillas y tus proyectos para nosotros. No hay quien se iguale a ti. Señor, en este momento queremos agradecerte porque nos has permitido una vez más estar, Señor, ministrando a través de esta reunión que estamos teniendo, y creemos que tu presencia, Señor, está entre nosotros. Te bendecimos, te exaltamos en este día, Señor, porque eres digno de recibir toda gloria y honor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, como hoy es un día especial donde estamos teniendo este contacto, tenemos invitados a pastores, amigos que están en la ciudad de Chichinales, provincia de Río Negro, y así que le vamos a dar la bienvenida a la pastora Sandra Moreno y al pastor Eliseo Muñoz. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Un gusto tenerlos hoy con nosotros, así que queremos conocerles, queremos saber un poquito de ustedes y todo lo que van a estar enganchados a esta transmisión, porque es importante saber el desarrollo de toda actividad. ¿Ustedes hace cuánto que son pastores? Nosotros ya hace 9 años ya estamos pastoreando allí en la ciudad de Chichinales. Realmente bendecido por Dios y agradecido porque Dios nos llamó a esta tarea y es una honra poder servir a Dios y estar trabajando para Dios. Es algo maravilloso, así que hace 9 años que estamos trabajando junto a mi esposa Sandra y mi hijo Walter Alexi y Claribel. Así que trabajando allí en la ciudad con mucho anhelo y deseo de que las almas lleguen a los pies del Señor. Creo que fuimos nombrados ungidos el mismo día. Van a ser ya 10 años, en unos meses más. Importante detalle, no me lo recordaba, que fuimos ungidos el mismo día en la misma asamblea, así que bueno, es un honor tenerlos hoy aquí con nosotros. Y bueno, cuéntenos un poquito cómo están desarrollando sus actividades allí en Chichinales. Sí, nosotros tenemos actividades los días miércoles, sábado y domingo. Y después, bueno, hacemos oraciones por familias o que puedan acercarse con protocolo y distanciamiento. Realmente donde vemos también un deseo de la gente de escuchar la palabra de Dios. Así que de esa forma por ahí hacemos por internet también, y hacíamos también antes de la pandemia, cuando estábamos en plena pandemia fuerte que estaba todo, lo hacíamos por el teléfono, le mandábamos a los hermanos continuamente predicaciones, así que y por ahí orando y también orando por teléfono, donde Dios también ha hecho milagros que hemos visto también a través del trabajo que hemos podido hacer con la ayuda del Señor. Y realmente hemos visto la mano de Dios moviéndose en todo este tiempo y viendo que Dios no nos ha dejado ni aún a la iglesia, al pueblo de Dios que nos toca ministrar. Y así también se ha acoplado otra gente de otros lugares que nosotros tampoco no pretendíamos llegar, gente de otras congregaciones, pero con el deseo que se restauren, puedan, si ellos quieren llegar a sus iglesias, que se lleguen. No es el deseo de que, sino que conozcan a Cristo y poder estar en esos momentos también que ellos necesitan. Qué hermoso este tiempo que el Señor nos ha preparado para
poder empezar a incursionar ya el año pasado en las redes, los hemos visto en el Facebook, transmitiendo también las reuniones. Y bueno, yo a Sandra no la veo mucho en pantalla, pero creo que está haciendo un gran trabajo por detrás de la pantalla. Un tiempo de oración, de intercesión. Así que, Sandrita, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bien, muy distinta en este tiempo que estamos viviendo, pero no me gusta estar así a mí aparecer, ¿no? Soy muy tímida en ese momento, en estas cosas así, pero Dios lo quiere así, ¿sí? Y hay que hacerle frente y hay que salir adelante y bueno, congregándonos, como es mi esposo, con bastantes almas que han llegado, aún de otras iglesias, pero han llegado a congregarse con muchas dificultades, con muchos problemas, con tantos temores que han tenido, pero el Señor ha sido con ellos, ha sido con nosotros, con nuestros hijos, nuestra familia, y Dios va a seguir alcanzando almas, ¿sí? Para el Señor en estos tiempos que estamos viviendo, pero Dios quiere alcanzar las almas en este tiempo, quiere alcanzarlas, quiere restaurarlas, quiere cambiarlas, ¿sí? Transformarlas, así como lo hizo con nosotros, con cada uno de ustedes también. Él quiere hacerlo en estos tiempos también, porque tiempos peligrosos van a venir y mucho más todavía, y van a haber persecuciones, cosas que ya están escritas en la Biblia, y lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Me gusta de estar con ustedes el día de hoy, y bueno, de que sean más tiempos, ¿no? Te voy a pedir que levanten un poquito más la voz, así los captamos mejor en el sonido, porque se escucha muy despacito. A ver. Esta situación, bueno, a todos nos ha llevado a aprender cosas. ¿Ustedes en algún momento tuvieron aviso de que esto iba a acontecer o los agarró imprevisto como nos pasó a todos? Dios había hablado porque venían cosas tremendas sobre el país también, sobre la nación también de Argentina. Nosotros no somos de compartir mucho, sino que lo hemos vivido como iglesia. Hace 3 años atrás Dios le muestra a mi esposa algo tremendo sobre Argentina, que veía, bueno, ella lo podría haber contado mejor que yo. Que lo cuente ella, creo que es la indicada de que lo que Dios le mostró. Yo me soñaba que mostraba en sueño el globo terráqueo y que era todo sacudido, y como estaba así dibujado, como que se desfiguraba, cosas así, las líneas del globo terráqueo. Y después también me mostraba Argentina, que Argentina estaba en un tiempo de terremoto, no sé cómo se llama, nunca lo viví yo, pero yo estaba ahí en ese sueño, y cuando se movía toda la Argentina y todo el mundo, yo me descomponía en el sueño, y era como que toda la tierra hacía así, la tierra se rajaba, habían gente que caían dentro de la tierra, había gente que no, pero todo el mundo iba a ser sacudido. No se lo comenté a mucha gente, o sea, solamente a mi esposo y a la iglesia, pero sí yo me mostraba eso en sueño. Muy bueno. Y sí, cada uno ha ido teniendo distintas experiencias en estas situaciones, y por eso es importante que la experiencia que ustedes han vivido hoy las expongan de esta manera. Y bueno, de esto nos da también el crecimiento de saber que Dios actúa en diferentes maneras. Algunos quizás están muy avisados, otros quizás un poco y otros quizás no. Todo esto lleva a que el cuerpo de Cristo está en funcionamiento, porque no a todos tenemos las mismas asignaciones. Así que qué importante es lo que nos has comentado de esta revelación que Dios te ha dado en aquel tiempo. Si bien como cada congregación va teniendo diferentes aspectos, nosotros también veníamos teniendo algunas informaciones de parte de Dios acerca de las cosas que iban a acontecer, y bueno, se ha estado trabajando para poder mejorar nuestra relación con Dios, pero también en la actuación que tenemos que tener dentro de nuestro trabajo pastoral. Así que gracias por compartir lo que ustedes están compartiendo hoy con nosotros.
La verdad que fue de distintas formas que Dios nos fue avisando, pero creo que nadie sabía cómo iba a ser. No teníamos esa nitidez, esa idea de cómo iba a ser, y creo que nadie, porque como esto fue único, pero lo importante es que enseguida tomamos manos a la obra y salimos a hacer lo que podíamos en el momento, y era esto de transmitir, de llevar la palabra de distintas formas por medio de las plataformas, y mucha gente este tiempo se ha conectado en las distintas congregaciones, y Dios, como decía Eliseo, ha hecho milagros en este tiempo, y muchos han conocido al Señor por medio bueno, de todo lo que hemos vivido. Volviendo un poquito para atrás, porque nos fuimos muy al presente, la idea es conocerle ustedes. ¿Son oriundos de ahí de Chichinales, de Regina, de esa zona, o vienen de afuera? Nosotros pertenecemos aquí Regina, todavía estamos en Regina, y de Regina nos vamos a Chichinale a trabajar todos los días, casi todos los días casi vamos. Estamos haciendo lo que es la casa pastoral ahí, ahora arriba en lo que es la losa del comedor que hay ahí. Y sí, ya nosotros somos de Regina, bueno, empezamos a congregarnos en Regina, en la iglesia cuando estaba, que era el pastor González, después llegó el pastor Jaime, y llegó mi esposa primero, por mis hijos, y bueno, ya ahí empezamos a buscar de Dios. Mi esposa llegó primero por el tema de mi hijo y de nuestro hogar, nuestro matrimonio, y ahí empezó Dios a hacer algo en nuestras vidas, y que Dios nos llamó al ministerio. Fue algo muy tremendo porque no lo esperábamos, y mucha gente tampoco lo esperaba, pero en un momento, bueno, no sé si me estoy adelantando, pero en un momento, momento muy difícil que uno pasa en situaciones, Dios me empieza a inquietar de que Dios nos sacaba la obra, y era en un momento muy, no era un momento calmo, sino que un momento de muchas cosas que estaban ocurriendo en nuestras vidas, aún en el pueblo, y Dios nos llamó al pastorado. Estamos en Regina todavía, y somos oriundos de acá de Villa Regina. Los dos nacimos, ella nació en la iglesia en el mismo barrio donde está la iglesia que pastorea el pastor Jaime, y ahí ella vive en el barrio, yo vivo en el barrio de Don Bosco, ahora donde estamos nosotros, y de ahí nos vamos a Sí, hemos tenido un inconveniente ahí de internet, se cortó un poquito en la parte que estabas diciendo de que habían nacido ahí en el mismo barrio y después se fueron a Chichinales. Claro, mi esposa nació en el barrio, lo que es donde estaba la iglesia, a mí, en el barrio Antártida. En ese barrio vivía ella, yo vivía en Don Bosco, bueno, y ella empezó a llegar primero a la iglesia, y éramos miembros, estamos trabajando en la iglesia, buscando a Dios, y en un momento muy difícil, donde Dios nos llama a trabajar a la obra de Dios, que no lo imaginábamos, menos mi esposa. Y ahí es donde Dios empieza a tratar con mi vida, y también después empieza a tratar con ella. Pero sí, ella vivía en Antártida, en un barrio de Don Bosco. Ahora vivimos en Don Bosco, y de Don Bosco los vamos a Chichinale a trabajar casi todos los días ya a la iglesia. Son más o menos casi 15 kilómetros, 12, 13 kilómetros seguro del lugar donde estamos nosotros. ¿Y cómo fue tu experiencia, Sandra, cuando conociste al Señor? Mi experiencia fue muy diferente, porque yo era católica. Cuando comencé a ir a la iglesia y el encuentro con Dios, tenía en el catolicismo uno se va por María, por Pedro, que Pedro tiene la llave, la entrada a la oración, a todas las peticiones. Y cuando comencé a la iglesia fue tan directo que me enseñaba la pastora que estaba dentro mío, que convivía conmigo, y era como charlar como un amigo.
fue muy diferente. Cuando entendí eso, fue algo muy, como que se me abrieron los ojos, la mente, fue todo eso, muy diferente, muy, muy lindo, muy cercano para estar con Dios. ¿Por qué llegaste hasta el templo? ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue? Llegué a la iglesia, justo estaba en ese tiempo mi esposo con partidos, con todas esas cosas, y yo estaba sola con mi hijo. Bueno, no teníamos un buen matrimonio, una casa, algo relacionado entre matrimonio, no lo teníamos. Ya tenía depresión yo, tenía mi hijo de 2 años, uno se cansa como mujer de esas cosas también, y decidí separarme. No se lo había comentado a él, y yo justo ese domingo me iba y llegó mi suegra y me invitó a un culto un martes, que hacía el martes, jueves, sábado y domingo, y como no conseguía alrededor del barrio nuestro una iglesia católica, iba y no había cura para hacer la misa. Entonces me vine a la Catedral de Regina, tampoco había cura, y yo recorrí 3 iglesias católicas y no había cura. Entonces yo digo, bueno, no pierdo nada. Mi suegra me invitó un día martes y yo le digo, bueno, ¿a qué hora es el culto que dice usted? Es a las 8, bueno, ahí a las 7:30 estoy en su casa. Desde 2002 hasta ahora nunca dejé de ir a un culto. Tuviste un encuentro con el Señor en el primer momento. Sí, gracias a Dios, sí. Después al mes comenzó mi esposo a ir a la iglesia. Comenzamos porque, bueno, nuestro matrimonio estaba roto, mi hijo tenía convulsiones, los doctores no encontraban el por qué qué reacción tenía para que él tuviera las convulsiones. Y bueno, recorrimos curanderos y bueno, terminamos gastando mucha plata. Y cuando mi suegra me invitó, empecé a ir a la iglesia con ella. Una hermana, una anciana de la iglesia, me dijo que lo que tenía el nene no era normal y que esperáramos hasta fin de semana, que venía el pastor Jaime y la pastora María de Neuquén, que en ese tiempo estaban allá. Me dijo que Dios lo iba a sanar. Cuando me dijo con esa convicción y esa seguridad de que Dios me lo iba a sanar, uno como mamá hace lo que tenga al alcance para que nuestros hijos se sanen. Y yo dije, claro, yo voy a confiar en este Dios que me están diciendo. No se ve, no se siente, porque no lo sentía. Y yo dije, yo voy a confiar en este Dios que ellos me están nombrando, me están diciendo, y yo voy a confiar. Y yo confié y yo dije, sí, me lo va a sanar. Y de ese momento hasta el día de hoy nunca tuvo una convulsión, nunca tuvo asma, porque también había nacido con asma. Qué bendición. ¿Cuántos años tiene ahora él? 21. Ahora en octubre va a cumplir 21 años. 21 años. Y así se ha mantenido. Dios hizo ese milagro. Qué hermoso. Amén. Ustedes, dentro de la experiencia de congregarse y todas estas cosas, ¿han tenido experiencia pastoral antes o de algún conocido? ¿O todo esto le agarra así también a aprender en un aprendizaje rápido de salir a la obra y ahí foguearse un poco? Sí, bueno, mis papás servían mi papá era, en ese tiempo estaba el pastor Mario González. Bueno, él, por lo que me cuenta, yo lo único que me acuerdo era pequeño, que me llamaba mi papá, tendría 5 años, 4 años, no sé cuántos años. Y después lo cuentan ellos que, bueno, él iba también a lo que eran las 500, que queda más lejos que Chichinal, iban a hacer el culto, el pastor lo mandaba allá, también iba una moto, pero que venían los pastores también en ese tiempo, pasaban por la casa de mi abuelo, fue el primer lugar que hacían los cultos los pastores, creo que Narváez, creo que el pastor de Batán, que era pastor Aedo, y el de Bahía, que pasaban esos tiempos, y creo que en la casa de mi abuelo hacían cultos, comenzaron los cultos ahí, y después, bueno, mi papá cuando empezó a ir a la iglesia, mi mamá, bueno, él estaba a cargo de los jóvenes, por lo que me cuentan ellos. Mi hermano me cuenta también de Chile, me mandó una vez que mi papá, bueno, que yo también trabajaba con él, que yo lo usaba,
y después tuvieron muchos años ellos fuera de las cosas de Dios. Pero yo creo que Dios ya tenía un plan con nuestras vidas. Cuando llegamos a la iglesia yo no esperaba tampoco de esto de pastorado, pero anhelaba de cosas de Dios, anhelaba cosas de Dios. Lo mío fue muy rápido, la iglesia, bueno, tradicional. En ese tiempo las hermanas sentaban de un lado, los hermanos de otro lado, y bueno, los matrimonios estaban así, los jóvenes se sentaban en el medio, o gente que estaban solos, pero el hombre de un lado y las mujeres de otro, y así llegamos nosotros, pero nosotros nos sentábamos juntos. Cuando llegamos nosotros nos sentábamos juntos, porque nosotros veníamos y bueno, queríamos estar juntos. Y empezamos, ella, bueno, tenía su pelo corto y yo jugaba mucho al fútbol. Creo que fue como los 3 meses, 4 meses que lo que yo siento, la iglesia no estaba en una iglesia viva, podemos decir, era Dignario, estaba con Dignario, que son lindas alabanzas, adoraciones que hay en los Dignarios, todo es algo muy hermoso. Y me pasó una experiencia que tuve yo en la iglesia cuando en un momento el pastor Jaime está arriba en el altar y yo estaba como en la tercera ventana de la iglesia que ustedes conocen, de la iglesia de Regina, y en un momento yo empecé a llorar y empecé a sentir como un fuego que caía alrededor mío, y recuerdo que patentemente el pastor, como que me colesto con los ojos del pastor, yo siento una colección de parte de así algo tremendo, y como que empiezo a llorar y empiezo a sentir un fuego que en mi vida, y la iglesia, o sea, la iglesia estaba quieta, la iglesia, porque era una iglesia bien tradicional, que no está mal, que uno entiende, no sé si me hago entender en esas cosas. Sí, pero, sí. Estaba era los cultos 1 hora y no se podían pasar, era 1 hora y si es posible 45 minutos, 35 minutos, 40 como mucho, y en un momento el pastor dice, hay algo que está cayendo sobre el liceo, y yo recuerdo esto y fue algo que tremendo, y yo sentí algo que me estaba envolviendo, no sé, como algo, como algunos dicen aureola, yo que dicen, pero yo sentía un fuego que me estaba inundando. Y el pastor empieza a decir así y dice, clame la iglesia porque algo está cayendo. Yo recuerdo que un hermano atrás como que corta, como yo recién comenzaba, pero había un anhelo en mi vida de cambiar mi vida, porque quería cambiar mi vida, quería salir, pero había algo que me dominaba que no podía salir. Y en ese momento fue que el pastor, me recuerdo bien, que dice a la persona que como que corta lo que estaba haciendo conmigo, pero yo creo que Dios ya ahí no había quien lo cortara porque era algo que Dios ya estaba trabajando conmigo. Y fue algo tremendo. Y dice, habla en el espíritu, pastor, y dice, con la vara con que me diste será medido, le dice esa persona. Es una experiencia que yo siento. Y fue algo tremendo. Y desde ahí empezamos a cosas de Dios. Me marcó mucho la palabra de lo que era Elías, Eliseo, Josué, que esperar el tiempo, buscarla, estar ahí al lado. Creo que cada uno primero sirve al pastor, como que estar ahí. Me gustaba servir en la iglesia. Me recuerdo una conferencia que tuvieron. Esas cosas son cosas que quedan marcadas en nuestra vida, ese anhelo, lo que yo le digo a la iglesia. Porque yo jugaba al fútbol y había una devoción por el fútbol. Y yo siempre le digo a la congregación, esa devoción, ese anhelo que hacías para servir al mundo, eso tenemos que marcarlo en la iglesia. Así que esto fue lo que marcó mi vida, algo tremendo. Y así experiencia que hemos tenido. Recuerdo, para no estirarme tampoco, recuerdo en un momento, estamos en un culto en Regina, la iglesia estaba siendo tratada por Dios fuertemente. Y también ocurrió en Roca cuando nos presentaron a ustedes y a nosotros, y nos pasó en la iglesia de Regina. Ya voy a llegar ahí, ustedes se van a acordar de eso también. Estando coordinando en un culto, yo estaba en el altar y estaba tocando la hija del pastor y estábamos cantando, adorando a Dios, y en un momento era un volcán que había en el altar. Sentía un volcán, había un volcán, algo pero era como que tenía una tapa, y en un momento reventó y se sintió una explosión en la iglesia. No fue un golpe de batería, de bombo, nada, fue una explosión, como que algo rompió, estalló en
en el lugar, y yo cerré mis ojos, yo estaba bañado en el fuego de Dios, estaba en mi vida, y el pastor, no sé si agarró el micrófono. En ese tiempo era muy difícil de moverse del altar, uno hacer cosas, porque, y creo, y empezó y cayó una presencia de Dios, la gente lloraba, gemía en la presencia de Dios, y el pastor administraba. Y en un momento dice el pastor, van a llegar momentos que no va a haber el Espíritu Santo va a ministrar, ni aún la palabra, porque el Espíritu Santo va a ministrar. Y recuerdo que cuando nos presentaron como obrero ahí en Roca, no hubo palabra de Dios. No sé si ustedes se acuerdan, no hubo palabra, no se pudo ministrar, porque cayó la gloria de Dios, la presencia de Dios ahí en General Roca. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue algo tan tremendo que no se pudo hablar palabra, y nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Sin la presencia de Dios Dios administró a su pueblo. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, y eso mismo yo lo recuerdo que pasó en la iglesia. El pastor Jaime le había dicho, y se va a llegar un momento de que no va a haber palabra quizá, pero la presencia de Dios, el Espíritu Santo va a caer tremendamente. Y yo lo viví, eso, una experiencia, yo recuerdo con mi esposa, y fue algo tan tremendo que reventó el techo de la iglesia, fue algo impresionante. No sé si no quiero extenderme en esas cosas, pero creo que ustedes también lo vivieron, eso, esa vez estuvimos en Roca, ¿se acuerdan? Sí, sí. Fue algo muy especial que aconteció ese día, realmente, y lo volvimos a experimentar luego cuando nos vinieron a presentar acá también. Bueno. La misma situación, el mismo poder. Fue realmente muy tremendo lo que se vivió ese día. Así que todas estas cosas nos van marcando, como decís vos, y nos va dando la experiencia de saber que Dios es un Dios sobrenatural, y que hay cosas que no las hacemos nosotros porque no tenemos la capacidad, pero como Él está en el asunto, nos hace ver y nos hace sentir y nos hace trabajar de acuerdo a su voluntad. Amén. Así que bueno, Eliseo, todas estas cosas van llevando también a que todos aquellos que nos están escuchando a pensar que nada de lo que Dios dispone es algo imposible, siempre es posible. Vos, antes de entrar al pastorado, ¿en qué te desempeñabas en tu trabajo laboral cotidiano? Yo teníamos un aserradero con mi familia. Nosotros trabajábamos lo que es achada. Yo de muy pequeño trabajaba en lo que es la madera, nos criamos la madera con mi papá, y achábamos y cortábamos la madera, la talábamos, y después, bueno, lo trabajábamos en el aserradero. Con mi familia teníamos un aserradero, todavía está, bueno, pero yo tuve que dejar el trabajo. Ese trabajo como que Dios me lo cerró. Teniendo madera, todo, no pude trabajarlo, pero yo trabajaba en el aserradero, trabajábamos en la achada, cortando madera, cargando camiones muchas veces al hombro, a pulso, después, bueno, con tractores, y un trabajo sacrificado, y donde los levantábamos meses a las 5 de la mañana, a 6 de la mañana, en una helada, ir a trabajar y en la madera, a voltear álamos, y así que ese era nuestro trabajo, era en el aserradero. Donde yo trabajábamos, lo desempeñábamos. También trabajé en galpones, trabajaba en el aserradero también en los días, el tiempo de invierno, todo la temporada también. Cuando yo trabajaba patronado, trabajaba en el galpón, estuvimos trabajando en el galpón. Yo trabajaba de tapador y sellador, pero mi trabajo que trabajamos nosotros, el desempeño era el aserradero y achadas. Claro. Y Sandra, ¿vos que eras ama de casa o también trabajabas, hacías alguna actividad? No, yo era ama de casa nomás. Me dedicaba a la casa y a mi hijo. Claro. No trabajaba. Y ustedes, previo a este llamado y este ungimiento a pastores, ¿ustedes ya habían tenido certeza de antes que Dios ya los llamaba al ministerio? Sí, Dios me mostraba a través de sueños a mí, de que no, incluso Dios me mostraba también a través de sueños a dónde nos iba a llevar, y marcó Chichinande, toda la parte de esa donde estamos ahora. Dios ya me lo había mostrado cuando ya éramos todavía miembros, y a mi esposo Dios le confirmaba a través de la palabra. Bien.
Qué lindo. ¿Y te costó tomar el pastorado, Sandra? Sí, a mí sí, muchísimo, muchísimo, porque era yo me mostraba que él me regalaba me daba un regalo. Y yo cuando me daban ese regalo, yo le decía, no soy digna de ese regalo. No quiero aceptarlo. Entonces Dios me hablaba ahí que Él da regalos a personas con que Él quiere. Y tenemos que aceptarlo. Y que ese regalo que Él me daba, Él me iba a aceptarlo, a sobrellevarlo. Entonces ahí cuando Él me dice un día, Nera, dice, mi amor, Dios no va a sacar el pastorado. Entonces le digo, vos estás loco, que Dios no iba a sacar el pastorado, porque no quería, porque era mucha experiencia, mucha responsabilidad, es mucha responsabilidad, muchísima. Entonces yo tenía temor, tenía miedo de eso, pero cuando uno se pone en las manos de Dios, Él va adelante y nosotros vamos atrás, es diferente. Pero sí me asustó. Amén. Es una experiencia diaria y un crecimiento diario. Yo creo que todos los que hemos aceptado el ministerio, tenemos una experiencia diaria y vamos aprendiendo en el camino. ¿Y qué en esta primera etapa del pastorado, qué testimonio pueden contarnos? Algo que pueda edificar a los que están escuchando esta oportunidad de estar con ustedes y con nosotros. Sí, nosotros cuando salimos al pastorado ahí, bueno, mi esposa recién decía, a mí nadie me había dicho que yo tenía llamado pastoral, nadie me dijo. Y cuando yo le digo a ella, es porque Dios me lo había hecho sentir algo tremendo y lo que yo le digo, estaba pasando un momento difícil. Y yo le digo, la gente va a quedar con la boca así, amor, le digo yo, porque Dios nos llama al pastorado. Y yo se lo estaba declarando y nadie me lo había dicho. Porque no es que alguien me dijo, vos tenés llamado pastoral, y yo se lo estaba diciendo a ella porque Dios ya me lo estaba marcando. Fue algo, no sé, Dios me lo hizo así. Dios me visitó una vez en la camioneta del pastor Jaime, en la tráfico que tenía él en el medio de mi visita. En ese tiempo iba a estar otra persona al frente y Dios me hace sentir que no. Y yo oraba nomás, y por eso después yo lo declaré. Y la experiencia que empezamos a tener fue una etapa muy difícil, donde había muchas heridas también, muchas cosas. Cuando salimos al pastorado, tuve casi 2 años, 2 años y medio predicando, estando con las hermanas, con los jóvenes, con todo, mi familia, mi esposa, mis hijos, la iglesia, hermanas, hermanos, jóvenes, era yo. No, mi esposa le costó mucho poder salir adelante por muchas cosas, mis hijos, y realmente fue una experiencia muy fuerte para mi vida, y que si no era porque Dios estuviera en el ministerio o en mi vida, no hubiese estado. Y eso fue la confirmación. Hacíamos culto, lo que es atrás, en un comunitario, porque no teníamos salón, no había luz, no había agua, nomás teníamos, creo, no había luz, no teníamos techo, habían paredes, cosas que habían que terminar, no teníamos piso. Había una hermana que me pasaba la luz, bueno, yo le pagaba la luz y por ahí hacíamos culto ahí, pero estaba lleno de yuyo. Llegó un momento que estaba lleno de yuyo y en un momento fuimos a un comunitario a donde nos pasaba la llave, que se nos abrieron 2 comunitarios, lo que es en Chichinale, uno es en Barrio Seferino y otro en Altabarda, y donde estábamos trabajando, donde yo llevaba la palabra, cargaba los parlantes en mi auto, la consola, la batería de mi hijo. Mi hija era chiquita, pasábamos música nomás, y ahí predicábamos y la gente llegaba y veíamos que algo tremendo. Teníamos culto después cuando pasamos los cultos a donde está ahora la iglesia, que es pequeña, pero donde sabemos que hay algo muy hermoso. Ahí empezamos a ver que mientras predicábamos, en un momento estábamos alabando a Dios, no teníamos puertas, no teníamos nada. Recuerdo que una vez fue la pastora de Roca y había un frío, hacía. Una vez tuve que suspender una pequeña vigilia que íbamos a hacer con los hermanos porque no teníamos techo, teníamos los tergopoles, pero no teníamos la losa hecha. Y en un momento yo estaba predicando, estábamos así, y la gente caía.
la gente caía y un momento caían mal. Y yo no entendía esto porque muchas veces experiencias que, como decía el pastor Iván, y que muchas veces nosotros no las vivíamos. Y así después manifestaciones de gente, de demonios, brujos que me han ido a pegar con cadenas, con cuchillos, llegaban hasta el altar y yo no tenía hombre, no tenía hermano. Y una vez un brujo llegó y cayó tremendamente en el altar y se movía ahí. Había unos niñitos que estaban tocando con caños de PVC, tocaban como los timbales, y los chiquitos los miraban y ellos lo conocían a él. Y en un momento, bueno, y ahí es como que yo sentí, digo, Dios está conmigo. Dios está con la iglesia, Dios está conmigo, porque Dios me lo hacía sentir de esa forma cuando cayó ese hombre que vino con cadena, con cuchillo para hacernos daño y yo veo el poder, yo tirándolo ahí, fue tremendo, eso es lo maravilloso y así milagros, sanidades de estiramiento de pie, gente que ya tenía para ser operado los riñones, Dios los ha sanado, jovencita, pies cortos, Dios le ha estirado. Yo creo que en todo lugar donde hemos visto cosas milagros, manifestaciones de demonios, es algo muy importante, porque yo creo que donde está la presencia de Dios tiene que hacer manifestaciones de Dios, del reino de Dios, y manifestaciones de demonios tiene que haber porque tiene que manifestarse su gloria, su presencia en las congregaciones. Y lo hemos vivido, lo hemos palpado, y no ha sido fácil, porque es cansador la tarea, pero Dios nos fortalece, Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Qué tremendas experiencias y confirmando también el llamado de Dios a sus vidas y respaldándolos. Creo que todas esas personas que han tenido esas experiencias han podido conocer al Señor. Amén, sí, sí. Y actualmente ahora, bueno, han cambiado muchas cosas, ya tenés un templo construido. A ver, contanos un poquito. Sí, ahí tenemos el templo, tiene, es un comedor con templo que tenemos ahí, tiene 12 metros de ancho, lo que es el ancho de la iglesia, porque son dos terrenos de esquina justo, son dos terrenos de esquina, hermoso lugar está. Tenemos, y por 7 de ancho, así que ahí es donde lo juntamos, tenemos todo lo que es banca y sillas, y ahí lo juntamos con los hermanos, bueno, ya si van todos, somos 50 personas, 55, porque no todos van, y además que, bueno, ahí lo juntamos, nos congregamos, teníamos columnas, hacíamos mucho antes de la pandemia, nos pasó algo muy hermoso, donde buscamos la presencia, donde jovencitas iban llenas de la presencia, no podían pararse, habían que llevarla a la casa, una joven que fue llena de la presencia de Dios, porque administramos a los jóvenes que conozcan a Dios, que conozcan, que tengan una experiencia con Él, llegaba a su casa de su madre y riéndose, no se podía, era como que estaba ebria, y llegó un momento que se sienta en las piernas de la madre, y la madre se empieza a reír, y el padre dice, ¿qué le pasa? Y dice, no, y agarra y se reían las dos, porque claro, la chica se fue a la casa y el poder de Dios sigue con ella. Y la madre también es una hermana que busca a Dios y se manifestó Dios. Y así que son experiencias hermosas que hemos tenido en la iglesia, en el templo, y donde hay un anhelo de que la gente llegue, y un anhelo que a veces decimos, bueno, el culto va a ser corto, y que cuando queremos dar cuenta se pasa el tiempo, porque yo le dejo que Dios tome ocasión de la gente, que el Espíritu Santo administre, que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo se manifieste en la gente, que la gente no se vaya como llegó, sino que mi deseo como pastores que tengan una experiencia y que salgan diferentes, que puedan tener ese hambre, esa sed de estar más con Dios. Amén. Sandra, ¿podés decir la dirección donde están ubicados el templo? Porque estamos saliendo aquí en internet, así que va a haber mucha gente que de repente van a estar en contacto con nosotros aquí a través de este espacio que es A Cámara Abierta. Van a querer saber quiénes son y dónde están, y que quizás son vecinos del lugar y van a querer aparecer, así que danos la dirección, por favor. Chichinales
Barrio Cope, calle Damián Gómez. calle Damián Gómez, justo en la esquina. Y después está la otra parte, Joaquín Segura. Y después la otra calle, Joaquín Segura. Ajá, claro, es esquina. El barrio es una sola manzana. Sí. El barrio es una manzana. Ajá. El barrio Cope, pero es una sola manzana. Mira vos. Así que ahí es donde se compraron los terrenos con los hermanos de la iglesia de Regina. Y bueno, y otro que compró los directorios. Así que ahí estamos trabajando. Chichinale, barrio Cope, calle Damián Gómez o Joaquín Segura. Y después está justo que pasa los canales. Calle Los Canales. Que todavía no tienen el nombre ahí, pero yo como solicité el gas por ahí, dice que se va a llamar Los Canales. Ah, mirá. Ah, qué bueno. Bueno, ha avanzado un poco el tiempo y bueno, ha sido un gusto escucharles el testimonio de lo que Dios ha hecho con ustedes. Pero ahora queremos que nos lleves a una reflexión a través de la palabra, Eliseo, y te vamos a dar este espacio para que puedas en pocos minutitos decir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén, pastor. Amén. Bueno, me quería compartir una palabra en el Salmo, ¿sí? Quisiera compartir un Salmo, Salmo 65, Salmo 65, en el Señor le da lectura, unos versículos hasta el 5, ¿sí? Del 1 al 5, Salmo 65, dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogiere y atrajere a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú, en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todo en tierra y de los más remotos confines del mar. Con esta palabra quería compartir donde vemos el salmista David dando gracias también, alabando a Dios, donde él dice que la alabanza en Sión es la casa de Dios, como sabemos, dice el salmista, tuya la alabanza en Sión y a ti se pagarán los votos. O sea, las promesas que nosotros hacemos, como el llamado, como nosotros como pastores que hicimos una promesa de servirle a Dios, o aun cuando nosotros conocimos a Dios, de servirle, de tratar de fiel como nosotros como un matrimonio, y ese voto, esa promesa que hacemos muchas veces delante del altar o cuando conocemos al Señor, de servirle y de poder pagar ese voto, esa promesa que le hemos hecho al Señor, de serle fiel a Dios en las buenas o en las malas. Y me llama mucho la atención que es compartir una palabra en esto, cuando en el versículo 4 quiero detenerme, donde dice, bienaventurado el que tú escogieres. O sea, el salmista David podía decir que es bienaventurado, dichoso, privilegiado la persona que Dios escoge, que Dios llama, que Dios la trae a él. Y qué maravilloso es porque dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajere a ti. Qué maravilloso es cuando Dios nos atrae, que Dios nos está llamando y su palabra nos habla, dice que nos llama con cuerdas de amor. Y donde Dios creo que en este tiempo está haciendo un llamado a la gente que se vuelva a Él, y donde Dios nos marca en esta palabra que somos personas bienaventuradas. Aquel que Dios lo atrajo, aquel que Dios le hizo un llamado para poder llegar a la casa de Dios. Usó una persona, usó un hermano, usó una circunstancia, pero por esa circunstancia está en la casa de Dios. Y el salmista David podía decir, bienaventurado el que tú escogieres y atrajere a ti. Dice, para que habite en tus atrios. No solamente para traerlo, sino que habite. Porque es importante habitar en la casa de Dios. Es importante estar en las cosas de Dios. Es importante que la persona que escucha esta predicación, de que si Dios lo está llamando, que se acerque a Dios y que no solamente se acerque, sino que permanezca en las cosas de Dios. Y dice que el que habita en sus atrios, dice, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. O sea, que Dios nos va a saciar.
porque ese vacío que lleva el ser humano, la persona, el que no conoce a Dios, y cuando Dios lo atrae, o sea, ese vacío que es el que no se sacia, porque el alma no se sacia, solamente Dios la puede saciar. Y eso es lo importante de que Dios sacia, en la casa de Dios nos sacia, nos llena de su presencia, nos sacia de ese vacío que teníamos. Y eso es lo importante, ¿sí? No solamente que Dios nos atrae, sino que también nos bendice y nos llena de su presencia, nos llena ese vacío que llevamos cuando no conocíamos a Dios, ese vacío que teníamos, que buscamos en otras cosas incorrectas, pero cuando llegamos a Dios, Dios nos sacia. Por eso dice el salmista, voy a decir que Él nos sacia del bien de su casa y de su santo templo. Y no solamente que nos sacia, y yo les decía a los hermanos, y Dios nos habla, me habla a mí, y nos habla como pueblo, como iglesia, y aún a la gente que no conoce a Dios, que se puedan acercar, y Dios lo está llamando, Dios lo está trayendo en este tiempo, y dice que con tremenda cosa no responderá tú en justicia. O sea, no solamente Dios nos está llamando, sino que Dios tiene pensamiento de bien, Dios sacia ese vacío que llevamos por dentro, y no solamente que una vez que nos sacia, Dios nos sana, Dios nos bendice, dice con tremendas cosas. Yo le voy a decir a la iglesia, si Dios nos está diciendo con tremendas cosas, nos sorprenderá. O sea que, digo yo, algo impresionante lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que yo creo que lo que viene de Dios para nuestras vidas es algo tremendo, lo que Dios está trayendo en este tiempo sobre el pueblo de Dios, pero Dios va a obrar a través de la justicia, porque Dios va a obrar a través de la justicia. Así que comparto esta palabra con los pastores Iván y Éter y los que están colestados, que se van a colestar, que somos personas bienaventuradas, aquel que Dios nos escoge, que Dios nos llama, David podía decirlo esto porque fue un hombre escogido por Dios. Qué importante cuando Dios escoge a alguien, y no solamente para estar y para llenarlo de las cosas, de la riqueza de Dios, no solamente de riqueza podemos hablar de material, sino de los ricos de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso, es cuando la persona puede tener pocas cosas en su casa, puede pasar un momento difícil, pero cuando Dios está, es tremendo. Yo le podía decir a la iglesia, a las congregaciones, puede estar pasando un momento difícil, puede estar pasando una situación difícil, pero lo importante de la situación que esté pasando, la importante es con quién está pasándola. Si la estás pasando con Dios, Dios te va a sacar a flote, Dios te va a pasar y Dios te va a llevar a otra cosa, Dios te va a llevar a victoria. Por eso es importante pasarla con Dios. Hay del que la está pasando sin Dios. Por eso Dios está haciendo un llamado de que la persona se acerque a Dios y que es una bienaventuranza cuando Dios sale al encuentro de una familia, de un hogar. Y no solamente eso, sino quiero compartir el Salmo 32, ahí mismo donde, y ya termino con esto, para no hacerlo cortito. Salmo 33, versículo 12, dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bienaventurado no solamente la persona que escoge, sino la familia que escoge, el hombre que escoge, la nación que escoge, ¿sí? La ciudad que escoge, el país, y que cuya nación es guiada por Dios. Yo creo que este tiempo es donde Dios va a guiar a su pueblo, no solamente al pueblo, a la iglesia, al hermano, a la hermana, sino a la provincia, la ciudad, el barrio, que sea ese barrio, esta casa, esa provincia, esa ciudad, ese país, y que Dios gobierne. Y creo que el gobierno de Dios viene en este tiempo, pero el gobierno tiene que comenzar por el pueblo de Dios. Así que Dios les bendiga. No quiero ser gravoso, sino que creo que somos bienaventurados porque Dios nos escogió para una tarea, para poder anunciar la palabra de Dios. Dios les bendiga, pastores, muchas bendiciones y gracias por esta oportunidad. Gracias, Pastor Eliseo, por compartirnos esta palabra hermosa, y qué verdad que cuando buscamos al Señor vamos a ser felices. Eso es bienaventurado. Algunos dicen, significa 3 veces felices. Amén. Así que, bueno, queremos que Sandrita nos despida con una oración de este tiempo especial que hemos tenido. Amén. Amén. Señor del cielo, maravilloso Dios, en esta hora, Señor, Dios mío, hemos estado, Dios mío, ante tu presencia con nuestros pastores, Dios mío, Éter, Rutia, Dios mío,
Padre Santo, bendice, Gracias. Dios mío, Contacto de Vida, bendice esa iglesia, bendice la nuestra, bendice cada siervo tuyo, Padre mío, Dios de los cielos, que Gracias. lleva tu palabra, Dios mío, que está delante, Dios mío, de la mancera, Padre precioso. Bendícelo, Dios mío, Dios de los cielos, restaura, levanta, Padre mío, trae alma, Dios mío, arrepentidas, cambiada, restaurada, Padre Santo, para tu gloria, Padre Santo, que tu mano de amor, de poder y de misericordia se siga moviendo en cada pueblo tuyo, en cada iglesia, Padre Santo. Bendecimos, Dios mío, en este día, Dios de los cielos, las iglesias, Dios mío, cada siervo tuyo, cada sierva, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Qué maravilloso el mensaje que has dejado, Eliseo, y creo que para todos aquellos que puedan estar escuchando y viendo esta transmisión, Dios ha dispuesto desde antes de la fundación del mundo tener un contacto con el ser humano. Ya Él nos conocía y en ese conocimiento Dios dice que nos predestinó, y como nos predestinó también dice que nos llamó, y al llamarnos nos va a justificar, pero también dice que nos va a glorificar. Y esto es el mensaje que queremos dar hoy a través de lo que el pastor Eliseo estuvo diciendo. Todo ser humano tiene la oportunidad de poder estar en ese llamado, solamente que las circunstancias de la vida, las cosas que se nos van atravesando en nuestro caminar, nos distancian de Dios. Pero siempre, siempre, siempre ha sido la voluntad de Dios que nosotros tengamos ese llamado, porque ya Él nos conocía de antes que creara todo lo que estaba creado. Entonces es una oportunidad para todos aquellos que puedan estar en esta transmisión a saber que Dios te quiere llamar, te está llamando, y responde ese llamado, porque bienaventurado al que Dios ha escogido. Así que Dios les bendiga. Gracias, pastores, por estar con nosotros en este tiempo en cámara abierta. Nosotros hoy estamos teniendo a ustedes y hemos tenido la oportunidad de tener a otros pastores, pero queremos edificar el cuerpo de Cristo con las experiencias de cada uno. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Amén. Bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Y con todos los que están en transmisión, hoy hemos terminado una entrevista con el pastor Eliseo y con la pastora Sandra, pero nos encontraremos en un próximo encuentro tal cual como este, con otros invitados, por supuesto. Así que le dejamos la invitación para que todos los miércoles a partir de las 20:30 estemos aquí a cámara abierta.